Bienvenidos a Radar Laboral, donde encontrarás los temas más relevantes en derecho laboral y recursos humanos para las empresas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Buenas tardes, bienvenidos a Radar Laboral, un programa de BDS Asesores, donde compartimos distintos temas de actualidad en materia de derecho laboral y corporativo. El día de hoy estoy muy complacida de poder compartir con ustedes en esta sección, puesto que estamos celebrando la independencia en los países centroamericanos. Entonces externo un saludo a todos los abogados que nos acompañan el día de hoy y a todos ustedes que también están siendo parte de esta transmisión y que están celebrando esta fecha tan importante para nuestros países. Vamos a tener como tema principal el quiet quitting y asimismo algunas actualizaciones importantes en derecho laboral en los diferentes países. Vamos a comenzar con la primera sección del día de hoy, que es la consulta laboral. Para la consulta laboral tenemos una invitada muy especial, doña Ingrid Sterling. Ella es People Operations Lead de 3M y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por invitarme a esto tan importante el día de hoy. Muy amable, doña Ingrid, y es un gusto tenerla acá con nosotros. Vamos a comenzar entonces preguntándole acerca de este tema que está en boga en todo el mundo y que ha cobrado una gran importancia para todas las personas, sobre todo los patronos que están tratando de entender esta dinámica que ha surgido entre los trabajadores. Entonces, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué es la renuncia silenciosa, esto del quiet quitting, y por qué es la nueva tendencia del mundo laboral? Claro que sí. Bueno, mira, en realidad esto no es un concepto tan nuevo, sino que ha tomado como mucho auge últimamente en la época post-pandemia con el tema del fortalecimiento de lo que es el uso de las herramientas de trabajo virtuales y pues surge como una respuesta de la gente un poco a la cantidad de horas tan extendidas de trabajo que tuvieron, digamos, de estar pues encerrados con la pandemia, ¿verdad? Se hizo de forma viral, más popular, que fue quien lo popularizó en la plataforma de TikTok, y consiste un poco en lo que la gente ahora conoce como hacer la ley del mínimo esfuerzo. Realmente es como hacer el trabajo para el que me pagan sin ir la milla extra como hacían tal vez unas personas de generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, unidos, es como una tendencia más a cuidar su salud mental, su salud y disfrutar un poco más tiempo de más tiempo libre sin sacrificar un poco lo que es la vida personal, ¿verdad? En aras del trabajo como tal vez anteriormente la gente estaba dispuesta a hacerlo. Es un poco la gente está cansada, se siente burnout, pero no renuncian a los trabajos porque pues necesitan mantenerse de alguna forma, ¿verdad? Necesitan pagar sus deudas, necesitan pagar sus cuentas, entonces hacen lo estrictamente necesario para cumplir con lo que les están pidiendo, pero sin que esto acapare por completo sus vidas, ¿verdad? Muchas de estas personas que se identifican con esta tendencia del quiet or silent quitting o renuncia silenciosa, sienten que trabajan en lugares que no se preocupan por su gente, que no se van a molestar, digamos, en extrañarlos una vez que se van, entonces tratan de hacer simplemente por lo que les están pagando y para hacer trabajo extra, pues solicitan una compensación al respecto. Ciertamente contradice la práctica común que se nos decía de ponernos la camiseta en la empresa. Yo quisiera preguntarle, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Es ahorita un peligro para las empresas este fenómeno? Depende de cómo lo aborde la compañía. Puede convertirse en un peligro para la empresa si no tomamos una posición de cuidar al empleado, de protegerlo, de velar por su balance de vida, trabajo, ¿verdad? Obviamente se convierte en un riesgo inherente que podría definitivamente impactar la productividad de la empresa, ¿verdad? Típicamente ha tenido una connotación negativa, pero esto consiste en realidad poner un límite en el trabajo que las personas están
haciendo, ¿verdad? Simplemente para lo que fueron contratados y pues marcar un poco el límite entre su expectativa laboral y lo que es la vida personal. Particularmente en términos de si representa un peligro o no para nosotros como empresas, pues más que todo es una oportunidad para pensar qué podemos hacer de forma diferente, comprometernos a hacer prácticas y tener iniciativas, ¿verdad?, que nos ayuden a promover la felicidad entre nuestros empleados. Obviamente con todo este tema de la pandemia, el mundo cambió y tenemos que adaptarnos ahora a esta nueva forma de vida, ¿verdad? Y adaptarnos a los nuevos retos que implica pues crear nuevas alternativas para nuestros empleados, nuevas estrategias, pensar fuera de la caja, ¿verdad? Y considerar pues algunas otras opciones que antes considerábamos como imposibles y ahora pues tenemos que considerarlas como una alternativa para trabajar en la forma virtual en la que trabajamos ahora. También, y le agradezco mucho esas observaciones porque nos quita un poco ese temor que está surgiendo tal vez entre los patronos sobre este fenómeno. Como usted decía al inicio, se ha viralizado, ¿verdad?, en estas plataformas como TikTok, como estos fenómenos que muchas veces las personas tratan de llamar la atención, ¿verdad? Pero, ¿qué efectos tienen las organizaciones esta práctica que puede surgir de manera individual, ¿verdad?, por parte de un trabajador y que se haga extensivo? Sobre todo, si lo pensamos desde esta perspectiva negativa que puede tener el colaborador sobre lo que está sintiendo en el clima organizacional de la empresa. Claro, por supuesto que si no tenemos cuidado, no le ponemos atención y lo minimizamos, ¿verdad? Obviamente nos arriesgamos a enfrentarnos a un grupo de empleados que se sienten desmotivados, que son poco productivos, que no se sienten pues comprometidos con su trabajo, ¿verdad? Y pues su actitud desmotivada puede contagiar de cierta forma a sus compañeros, ¿verdad? Eso de forma directa obviamente impacta en los resultados de la compañía y puede generar un decrecimiento en la organización, ¿verdad? Una desaceleración de la productividad de las compañías y pues fomenta, como les comentaba, a que el resto del equipo se contagien de cierta forma de esta actitud y entonces pues crear una bola de nieve en que el ambiente se convierte en un ambiente laboral tóxico, ¿verdad? Que es poco reactivo y en donde la gente pues se siente apática, ¿verdad? Obviamente pues cada día el mercado nos exige ser más dinámicos y hacer que las organizaciones pues sean cada vez más creativa, que se reinventen y pues el tema del quiet quitting lo que impulsa es una actitud de pasividad, de la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Es totalmente en contra, como mencionabas, del ponerse la camiseta y el demostrar que pues esto es la pasión por el trabajo, ¿verdad? Y obviamente pues esto impactaría en la competitividad que podría tener una empresa sin darse cuenta necesariamente si no lo atacamos a tiempo. Ciertamente. A propósito, quisiera preguntarle qué consideraciones o recomendaciones le daría usted a un departamento de recursos humanos que esté notando esta situación y que pues quiera de alguna medida tener un impacto en esto. Ya usted nos ha dado algunos tips, pero puntualmente, ¿qué podría hacer el departamento de recursos humanos? Claro que sí. Lo más importante tal vez es no subestimarlo y no pretender que porque no hablamos de eso no está pasando, ¿verdad? Es una tendencia que definitivamente necesita ser abordada y tomar la acción de forma proactiva. Por ejemplo, nosotros acá en 3M tenemos varias encuestas que hacemos con abordajes externos como la encuesta de Great Place to Work y una propia encuesta que tenemos a nivel interno que se llama The Voice of the Employee, en lo cual medimos qué tan contenta se siente la gente, qué necesitan de parte de nosotros para sentirse más felices y pues con base a eso creamos las estrategias de trabajo, ¿verdad? Para el resto de la organización. Ahora, algo muy importante también es darle las herramientas al equipo de trabajo, de liderazgo, sobre todo herramientas de comunicación que nos permita abordar con los empleados conversaciones difíciles, ¿verdad? Tener conversaciones directas. A veces, pues el equipo de liderazgo siente miedo de hablar del tema porque si hablo piensan que voy a traerles a la cabeza algo que tal vez a ellos no se les había ocurrido, ¿verdad? Y eso es un error. O sea, realmente lo más importante siempre es tener una comunicación abierta, apoyarlos en darles herramientas a lo que son en conversaciones complejas, manejo de situaciones difíciles, ¿verdad? Acá en 3M tenemos un programa que se llama Learning Tracks y justamente
como resultado de las encuestas que les comenté anteriormente, lo que hace es tomar lo que los líderes necesitaban y nos crea un programa, digamos, de aprendizaje en herramientas de trabajo, en herramientas que se pueden dar al liderazgo para poder trabajar mejor con los empleados, ¿verdad? Otra de las cosas es muy importante respetar los horarios laborales, no contactar a las personas fuera de horario de trabajo, en fines de semana, pues para que sientan que se está respetando el balance de trabajo-vida, ser flexibles. La tendencia ahora obviamente es permitirle a los empleados trabajar de la forma en la que mejor les parezca, ¿verdad? Siendo congruentes con esto, la compañía lanzó un programa que se llama Work Your Way y le permite a los empleados trabajar ya sea de forma remota, de forma híbrida o 100% en la oficina, dependiendo de lo que hace su mejor, más sentido, digamos, para su trabajo, ¿verdad? Y confiar en los colaboradores, evitemos el micromanagement, permitámosles demostrar sus habilidades, evitemos el ser babysitting, ayudarles en el plan de desarrollo de carrera. Es súper importante también identificar el talento clave para nuestras organizaciones y explicarles cuáles son pues los planes de desarrollo que tenemos dentro de la compañía, ¿verdad? El reconocimiento es algo que pues las generaciones más recientes necesitan mucho para sentirse contentos en su trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante el refuerzo del trabajo positivo y algo súper importante también trabajar el enfoque de la salud mental, el manejo oportuno del burnout que muchos de los empleados sienten en ocasiones en momentos de crisis, entonces pues apoyarlos con programas de atención psicológica sería clave en este momento para pues disminuir un poco el impacto del quiet quitting. Excelentes estrategias, me parece que lo que nos está contando pues podría emularse en otras organizaciones y me parece que podría ser también la posibilidad de crear ese impacto positivo tan necesario después de un contexto tan complejo como el que hemos vivido tras la pandemia. ¿Tendríamos que pensar en alguna forma de prevenirlo o de atacarlo o deberíamos entender que es parte de este contexto? Porque algunas personas inclusive están en desacuerdo con el término quiet quitting, ¿verdad? Porque dicen, no estamos queriendo renunciar, en realidad apreciamos el trabajo, solo queremos tener otras oportunidades que van más allá de lo laboral. Entonces, ¿deberíamos buscar evitarlo a toda costa o tratar mejor de lidiar con el fenómeno? Claro, es una muy buena pregunta. Y realmente, como lo dices, tal vez es importante aclarar que estas personas no tienen la intención real de renunciar como un empleado, digamos, que se siente desmotivado. El quiet quitting es una tendencia a hacer simplemente lo que me pagan por hacer y no ir más allá de aquello, pero no tienen la intención real de renunciar a su trabajo, ¿verdad? Es simplemente que si quieren que haga algo más, pues entonces me tienen que pagar por hacer ese trabajo extra, ¿verdad? En cuanto a si debemos evitarlo a toda costa, pues creo que no existe alguna cura universal, no hay una forma como de decir, tenemos esta y esta y esta estrategia para evitar que la gente se sienta así. Al final se trata de que la gente pueda expresar los colaboradores lo que sienten, cómo se sienten, qué necesitan de parte de nosotros como empleadores, ¿verdad? Para sentirse tranquilos, apoyados, que su carrera va hacia algún lado sin sentirse como abrumados por el exceso de trabajo, ¿verdad? Entonces es importante mantener siempre en el norte el interés por nuestros colaboradores, procurar innovar e reinventarnos cada vez con beneficios que resulten atractivos de acuerdo a lo que estas personas pues nos están pidiendo, ¿verdad? No tenerle miedo a la conversación difícil, ¿verdad? Acerca de lo que es productividad, promover en lo que esté mayor a nuestro alcance un balance de vida pues apropiado, ¿verdad? Preguntarles a los empleados, a veces ni saben bien qué es lo que significa, qué es lo que quieren decir, es propiciar un ambiente en lo que sientan que pueden tener un espacio abierto para una comunicación transparente, que lo que digan no van a tener represalias, sino que más bien utilizamos esa información para crear mejores condiciones para ellos, evitar tal vez la carga, la sobrecarga de trabajo en los mismos colaboradores, procurar otros ambientes en los que se puedan pues desarrollar, dar una retroalimentación transparente, ¿verdad? Lo que mencionaba antes de evitemos enviar correos en las noches, evitar correos en los fines de semana, porque pues cuando las personas llegan el lunes y está el correo abarrotado, pues ya eso genera, ¿verdad?, un nivel de ansiedad. Entonces evitemos las comunicaciones
que no son estrictamente necesarias, mantener las reuniones tal vez un poco más cortas pero eficientes, respetando el trabajo de todos los colaboradores y sobre todo el reconocer el buen trabajo frente a que las personas hacen. Somos pues personas que necesitamos el reforzamiento de una u otra forma, algunos pues de forma más frecuente que otros, y eso pues definitivamente impacta la productividad de los colaboradores. Bueno, excelentes recomendaciones las que nos da doña Ingrid. De verdad que le agradezco por atendernos, por haber clarificado este nuevo término que quizás ha causado cierta incertidumbre entre los colaboradores y sobre todo entre los patronos, ¿verdad? Que tratan de abordar estos temas y tratar de ver cómo solucionamos estos sentires que están teniendo los trabajadores, pero yo creo que con lo que usted nos ha dicho y estas estrategias que ha ido mencionando, pues podríamos abordarlo adecuadamente. Tal vez más bien este fenómeno podría ser la oportunidad para crear mejores ambientes y dinámicas laborales a lo interno y que otra vez el trabajo vuelva a ser ese elemento significativo en las vidas de las personas. Muchísimas gracias. Doña Ingrid Sterling es People Operations Lead de 3M y le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a Nancy e Ingrid por esta primera sección, donde pues creo hemos encontrado respuesta a preguntas muy frecuentes sobre este nuevo concepto que pues bueno, ha llenado redes sociales y un poco los medios en línea del quiet quitting y bueno, el reto que esto implica para las organizaciones. En esta sección pues bueno, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por los países de la región con bastantes temas que de igual manera han acontecido en materia laboral. Y para el día de hoy tenemos participación de las oficinas de BDS en Panamá, El Salvador, República Dominicana y Guatemala. Veremos si ya tenemos a Ana Carolina de Panamá y bueno, ya en pantalla también Javier de República Dominicana y Marco Cruz de Guatemala. Próximamente se nos incorpora El Salvador. Entonces es un gusto, como siempre, compañeros, tenerlos por acá. Y tal vez haciendo una breve introducción del tema que vamos a tratar con Ana Carolina. Panamá es un país que se ha caracterizado por establecer algunas restricciones desde el punto de vista migratorio al ejercicio de algunas profesiones. Hay una lista oficial de profesiones que únicamente pueden ser desarrolladas por ciudadanos panameños, dentro de ellas casualmente, por ejemplo, el derecho. Y esta semana trascendió una nueva categoría que entra, digamos, a esta especie de restricción. Y pues bueno, para contestar dudas frecuentes, preguntas, qué significa esto para empleadores operando en Panamá, vamos a contar con Ana Carolina Ríos de la oficina de BDS en Panamá. Buenas tardes, Alejandro. Saludos también a todos los socios de la región que nos acompañan y sobre todo a todos nuestros clientes que se unen a esta importante jornada informativa. Como bien lo dices, Alejandro, en Panamá tenemos una amplia, más de 20 quizás, profesiones restringidas o profesiones protegidas que básicamente solo pueden ser ejercidas por panameños. De forma general, este principio de protección emana de la Constitución Nacional que establece, si bien seremos iguales panameños y extranjeros ante la ley, se podrá establecer alguna subordinación o condición especial para efectos laborales o inclusive se podrá establecer, ¿verdad?, esa limitante del ejercicio de la profesión a los extranjeros. De ahí a que en el desarrollo, ¿verdad?, de esta protección que brinda nuestra Carta Magna, se han establecido muchos decretos a lo largo de los años que hoy por hoy suman más de 20 profesiones que solo pueden ser ejercidas por los nacionales, como bien dices, los abogados, la profesión del derecho es una de esas profesiones, la ingeniería y una amplia cantidad de subramas de la ingeniería en general, lo que es la arquitectura, la contabilidad, la medicina y todas sus subramas también, ¿verdad?, vienen a ser profesiones protegidas. La nueva
profesión restringida o el ejercicio de la nueva profesión que ahora está restringido, esto acorde a la ley 324 de agosto de 2022, es el ejercicio de la profesión de ortesista o protecista, ¿verdad? Que vienen a ser aquellos profesionales que están calificados para tomar las medidas, para ensamblar, para crear, para ajustar todo lo que vienen a ser prótesis médicas de diferentes tipos. Esa es la nueva profesión que a partir pues, de la publicación de la ley, que fue específicamente el 31 de agosto de 2022, pasa a ser una de las nuevas profesiones restringidas en Panamá. Es decir, que solo podrá ser ejercida por los nacionales. Bastante interesante pues el tema que nos comentas, Ana Carolina, y bueno, siendo además representando varias empresas que producen dispositivos médicos en la región, principalmente en Costa Rica, si alguna de esas empresas entonces, pues dentro de su operación, cuenta con la parte de diseño, de producción de prótesis, un punto entonces que tendríamos que validar es que las personas que desarrollan ese puesto, pues tienen que ser panameñas o ciudadanos panameños. No podríamos tener personal extranjero desarrollando estos puestos. Y ahí te pregunto, ¿qué ocurre cuando tenemos que traer a alguien del extranjero que nos va a dar como la capacitación, la parte del entrenamiento inicial para empezar un proceso en Panamá y que usualmente pues, es alguien de fuera que viene con este proceso? Para esos efectos, ¿verdad? Nuestra ley migratoria permite las categorías del 15%, permite también categorías de técnico extranjero que vienen a ser técnicos temporales, permisos de trabajo temporales de corta estancia que se otorgan precisamente para que aquellas personas que tienen ciertas especialidades técnicas que requieren la operación local puedan venir a brindar los entrenamientos necesarios para su personal local. En los casos, quizás, y no es precisamente lo que me preguntas, pero en los casos de aquellas empresas que tengan, ¿verdad?, a sus ejecutivos extranjeros que pues ejercen estas profesiones y los quieran traer a Panamá, obviamente van a tener la limitante de las actuaciones. No podríamos establecer los cargos relacionados, por ejemplo, en un contrato de trabajo. En el escenario perfecto, el ejercicio o la ejecución de las tareas de ese trabajador tendrían que estar limitadas, ¿verdad?, a lo que la ley le permite ejercer y, por supuesto, no podríamos contar en el evento de que una firma, por ejemplo, sea requerida o un número de registro o de idoneidad, no podríamos contar con que este trabajador pueda en algún momento pues tener o ostentar dicha certificación. Y en general, Ana Carolina, bueno, tomando en cuenta que la lista, como nos mencionabas, se compone de cerca de 20 profesiones a desarrollar, ¿cuáles son como recomendaciones, consultas generales que por parte de las empresas se tiene cuando requerimos pues este tipo de profesiones? Y a veces podría ocurrir que la oferta desde el punto de vista local no es suficiente para cubrir las necesidades de las empresas operando en Panamá. Siempre buscamos alternativas para la operación de nuestros clientes como esa flexibilidad, ¿verdad?, para poder traer a su recurso humano. Sin embargo, sí es importante, ¿verdad?, que se observen todas estas condiciones, regulaciones y limitaciones, porque finalmente vienen a ser varias las entidades que pudiesen estar involucradas en una inspección, por ejemplo, o en la supervisión de que esto se esté cumpliendo. Las recomendaciones principales serían revisarlo antes de hacer un traslado, una transferencia de un ejecutivo de un país a otro país. En el caso de Panamá, por ejemplo, tenemos que hacer esa revisión, tenemos que verificar que la profesión que ese ejecutivo ostente y que para los efectos quisiéramos que ejerza no sea una profesión restringida. De otro modo, tendríamos que actuar con ciertas limitantes, como te mencioné, pues no podríamos establecer un cargo específico en un contrato de trabajo. En el escenario perfecto no podríamos permitir el ejercicio de aquellas funciones que de alguna forma, ¿verdad?, lo relacionen directamente con el cargo o con la profesión. Y más allá de eso, ciertas ramas si algunas de estas profesiones, ¿verdad?, no solamente están restringidas por algún decreto o ley, sino que también están acompañadas en el desarrollo de o sindicatos o asociaciones y demás que para todos los efectos también juegan un papel importante en la supervisión de quienes están ejerciendo las profesiones en Panamá. Entonces, un ejemplo quizás para que tengamos contexto, el tema de los visitadores médicos en Panamá es restringido
y hay una asociación de visitadores médicos, puedo con certeza decirles, bastante activa en el sentido de verificar y ser recelosos de que el ejercicio de su profesión restringida no esté siendo ejecutado por extranjeros. Entonces son varios puntos de vista que se tienen que tomar en cuenta desde antes de hacer estas transferencias, porque pues nos hemos encontrado también con las situaciones del extranjero que ya está en Panamá, que ya de alguna forma la operación local está estructurada para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, cuando llegan a nosotros, pues tenemos, como quien dice, que convertirnos en esa piedrita en el zapato y decirle al cliente, no puedes poner esto, no puedes hacer aquello, o vas a necesitar finalmente un local que sea quien firme, que sea quien represente, que sea quien ejercite la profesión para los efectos que lo requiera la administración. De acuerdo, entonces si su empresa tiene operaciones en Panamá, es importante recordarle, existe una lista de profesiones restringidas que únicamente pueden ser desarrolladas por ciudadanos panameños, y acabamos de agregar entonces a esa lista el diseño y pues la colocación de prótesis en particular. Y Ana Carolina, bueno, también acá dentro de los temas que tenemos en el radar laboral para Panamá está la presentación de esta planilla 03. Si nos comentas de qué se trata esta obligación, qué cuidados debe tener la empresa para asegurarse de cumplir con el requisito. Claro que sí, Alejandro, y creo que ese es uno de los temas más interesantes que pudiésemos tratar hoy por parte de Panamá, porque estamos, como quien dice ahorita, en el punto álgido de presentación. Anteriormente, todo empleador, y pues todos los que estén con nosotros aquí y manejen planilla o manejen los temas relativos a las declaraciones de salarios, pueden estar quizás anuentes a lo que voy a mencionar. Hasta el año pasado, todo empleador tenía a fin de año que presentar una planilla 03. Esa planilla 03 básicamente recogía la información que tú habías proporcionado a lo largo del año a través del CIPE, de la Caja del Seguro Social, y hacía que esa información compaginara con lo que la Dirección General de Ingresos, que es el ente relativo a los impuestos en Panamá, había recibido en concepto de impuestos sobre la renta por cada uno de los trabajadores que habían sido declarados. Básicamente, a fin de año, teníamos que volver a revisar todo lo declarado durante el año y hacer que este formulario 03 o planilla 03, ¿verdad?, confirmara o reiterara toda la información de lo que habíamos reportado a lo largo del año. Básicamente, reconfirmar cuánto se había aportado en concepto de impuestos sobre la renta por cada trabajador. El cambio para este año, y que de hecho no ha sido un proceso nada fácil para la Dirección General de Ingresos, y esto lo digo básicamente por el tiempo que les ha tomado poner en marcha la transformación de lo que hoy por hoy va a ser la planilla 03, ahora se llama planilla 03V5, versión 5. Lo que se hace para este año es que la presentación de la planilla 03 pase a ser mensual. Es decir, reportado los salarios en la Caja del Seguro Social y pagados los impuestos correspondientes, el empleador se obliga automáticamente también a presentar ese mismo reporte bajo los esquemas y las condiciones que la misma página lo va a permitir, ¿verdad?, la información a la Dirección General de Ingresos. ¿Qué pasó? Desde que inició el año y estábamos, como quien dice, a la expectativa, el proceso ha sido lento. No fue hasta julio, a través de la resolución 4853, que la Dirección General de Ingresos finalmente establece algunas prórrogas y da como luces de cuándo y de qué forma se va a empezar a presentar finalmente esta planilla 03. Hace pocos días ya finalmente, valga la redundancia, ha sido dada de alta en el sistema la nueva planilla 03, ahora se llama planilla 03V5. Ya hoy por hoy todos los empleadores pueden ingresar a su iTax, al sistema web de la Dirección General de Ingresos, descargar este nuevo formulario e iniciar con las presentaciones. Recordemos que según esta última resolución de julio, los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, estos primeros 5 meses del año, deben ser reportados en un solo formulario como acumulados. Y el mes de junio debe ser reportado en otro formulario de forma individual. Estos reportes, estos dos formularios, uno con el acumulativo de los primeros 5 meses y el formulario con el reporte del mes de junio, debe ser presentado antes del 30 de septiembre. Es decir, ya es momento de iniciar con la presentación de esta planilla 03. Básicamente, usted se va a meter a su iTax, va a irse a la sección de declaraciones, va a descargar el archivo de la planilla 03V5,
y va a iniciar, ¿verdad?, a hacer los reportes según el número que usted va a encontrar. Es decir, una vez que usted accesa, va a encontrar un formulario número 1, que es el de enero, un formulario número 2 para febrero y así sucesivamente. En esta ocasión, esto es muy importante que prestemos atención, en esta ocasión vamos a hacer 2 presentaciones. El formulario número 5, es decir, el de mayo, que va a recoger la información de enero a mayo, y el formulario número 6, solamente con la información de junio. Esto tendrá que ser antes del 30 de septiembre y posteriormente los meses subsiguientes serán reportados, como decía la norma inicial, ¿verdad?, con 60 días calendarios posteriores de tiempo. Si usted al 30 de septiembre no ha subido su planilla 03, va a ser sancionado. La DGI, consciente de que esto ha sido un proceso un poquito difícil, inclusive manifestó que el hecho de subir algunas planillas erradas o el hecho de que la información que usted pueda proveer no sea la correcta, no va a ser objeto de sanciones por ahora. Va a ser posible corregir, pero si usted no la presenta antes del 30 de septiembre, entonces sí la DGI accionará de forma inmediata aplicando las sanciones correspondientes. Me leíste el pensamiento, Ana Carolina, respecto a la amable consecuencia que suele haber a un requisito que no se cumple en tiempo. Y pues en este caso, de acuerdo a lo que entendemos, es mejor presentar información que tal vez no sea fiel, no esté al 100% correcta, pero asegurarnos de presentarlo, dado que la no presentación sería lo que eventualmente sería el disparador de una sanción por parte de la administración hacia el empleador. Es correcto. Quizás para añadir, es importante que tengan en cuenta que una vez que ustedes inician la descarga de estos archivos que van a tener que completar, van a ver que el Excel, porque son Excel los que va a descargar el sistema, traen ya información. ¿Esto por qué? Porque está cruzándose la información de la DGI con la información de la Caja del Seguro Social. Este proceso de parametrizar esta información, de cruzarla de forma exacta, es el que todavía está en un proceso de adecuación y de mejoras. Es decir, es posible que ese Excel que usted descargue pueda traer información no exacta. Lo ideal es revisarlo, cotejarlo, corregirlo. Sin embargo, no se recomienda que toque aquellas celdas, ¿verdad?, que tengan fórmulas y que obviamente muestren los productos de las operaciones que se realicen con los valores que usted puede añadir. Importante, si tiene que modificar su Excel, procure no modificar aquellas celdas que tienen fórmulas para evitar, ¿verdad?, que vayamos a llenar el documento de forma equivocada. Entendido, Ana Carolina. Y bueno, ya como un último punto, haciendo un experimento aquí en vivo con el tema de fondo del día de hoy, Quiet Quitting, ¿has tenido preguntas de empresas en Panamá, preocupaciones por personas pues que, como nos comentaba Ingrid, dan como ya no es la milla extra, sino es como la milla mínima y, ¿verdad?, el mínimo esfuerzo, un poco buscando ese tema de que la relación termine por esos temas? Creo que quizás, y como ya ha sido costumbre, vamos un pasito más atrás, entonces todavía no tenemos la definición o el concepto en boga. Sin embargo, los comportamientos y las actitudes que mencionan como las características de este nuevo concepto que estamos buscando, o bueno, no tan nuevo como bien dijo nuestra compañera, ¿verdad? Todavía no, siento que no se discute en Panamá o no se ventila de esa forma. Sin embargo, sí es usual y creo que viene siendo un efecto de la pandemia, porque finalmente casi todas las empresas tuvieron que mirar de forma improvisada al teletrabajo. Hoy por hoy tengo que decirlo, nosotros como BS que pues digo que en toda la región tenemos la dicha de haber acompañado a nuestros clientes en este proceso de implementación del teletrabajo y ha sido realmente una aventura muy interesante. Creo que todos los aquí presentes no me van a dejar mentir, hoy por hoy todavía hay operaciones en las que no ha sido posible encarrilar el teletrabajo a lo que han regulado, porque quizás en todos lados ya se ha regulado, en muchos lugares ya se ha regulado, sin embargo no ha sido posible encarrilar a ese grupo de trabajadores que tuvo que ir de forma improvisada para su casa a trabajar, ¿verdad?, a las nuevas condiciones de teletrabajo o a las que la norma dice que deberían ser por lo menos las mínimas. Tenemos mucha gente entonces que se niega a cambiar de horarios, tenemos gente que se niega a retornar a un centro de trabajo, tenemos gente que se niega a ser cambiado, por ejemplo, de funciones
dado que ahora la mitad de la operación ha retornado, ¿verdad? Hay gente que te encuentras que te dice, no, es que yo dejé de hacer eso hace 2 años y ya yo no quiero regresar a hacer las mismas funciones de antes, o ya yo ahora tengo otra calidad, otras condiciones de vida y ya yo no puedo ir a trabajar presencialmente. Y van como quien dice sobre la marcha aflojando hasta llegar a ese punto en el que nuestra ley laboral local, por supuesto, te pone trabas para terminar una relación de trabajo, sin embargo, el trabajador tampoco te dice que la quiera terminar, sino que se queda ahí como hasta ver hasta cuándo me pagas, a ver en qué momento te decides hacer algo tú conmigo. Y nos vemos en estas situaciones, ¿verdad?, de trabajadores que básicamente quieren solo cobrar por estar, pero sin ejecutar o sin debida forma, ¿verdad?, cumplir con las condiciones de sus contratos de trabajo. Gracias, Ana Carolina, por tus comentarios respecto a este tema, y regresamos con pues los compañeros de la región para avanzar en más temas que tenemos en la agenda de este radar laboral del día de hoy. Javier, Jaime, Marco, un gusto tenerlos por acá, bienvenidos. Un gusto. Pues bueno, la agenda es bastante amplia para el día de hoy. No sé, Marco, Cruz y Jaime, si los pusimos a trabajar en un día feriado. Centroamérica conmemora su independencia el día de hoy, 15 de septiembre. En el caso de Costa Rica, lo trasladamos el feriado para el próximo lunes. ¿Cómo está el tema localmente? Guatemala, Jaime, ¿lo celebran hoy? En El Salvador es asueto el día de hoy, y nada menos ayer a las 5:30 la Asamblea Legislativa decretó el viernes como día de asueto adicional. Entonces nos llevamos la sorpresa a las 5:30 de la tarde de ayer de que vamos a tener 2 días de asueto. Acá en Guatemala sí se celebra también el asueto el día de hoy, jueves 15 de septiembre, para el sector privado, para el sector público también. Y en el transcurso de esta semana se hizo también la publicación de un decreto, pero este era para otorgar asueto único exclusivamente para todos los trabajadores del sector público. Es decir, el sector privado el día de mañana viernes sí se consideraría como un día hábil para laborar. Sin embargo, muchas entidades han tomado la decisión de otorgar también un día de asueto con un día de descanso con goce de salario. Bueno, tenemos entonces el resumen de cómo se está tratando el día de hoy en Guatemala y en El Salvador. Y regresando contigo, Jaime, El Salvador ha estado muy activo en los últimos meses, casi que diría que años, en la aprobación de leyes que tienen un corte de protección hacia ciertos sectores de la población, o que también buscan promover oportunidades de empleo. Como recuerdo, en su momento era la ley que tenía que ver con temas de salas cuna, que eventualmente evolucionó ya a algo más que una simple guardería, y era temas de educación pues para ese sector, digamos, de hijos, hijas de trabajadores de la empresa. Y recientemente pues tenemos la aprobación de esta ley que se le ha denominado Protección de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor en El Salvador. Y ahí, bueno, si nos comentas esto, ¿qué implicaciones tiene para las empresas operando en El Salvador? Sí, Alejandro, fíjate que desde el año pasado ya entró en vigencia la Ley de Protección del Adulto Mayor en enero del 2021 y la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Sin embargo, hubo una prórroga de esta última que el tema de las sanciones iba a aplicar o va a aplicar hasta enero del 2023. Estas normativas vienen como tú dices, a proteger a los trabajadores un poco más fuerte, sobre todo en la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Pasamos de necesitar una proporción de tener una persona con discapacidad por cada 25 trabajadores, que era la ley anterior, a una proporción de una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores. Otro tema relevante que la ley viene a cambiar son las multas. Veníamos acostumbrados a que, debido a la dificultad de encontrar personas con discapacidad que tengan calificaciones para poder desempeñar un trabajo quizá un poquito arriba pues tenemos un estudio del año 2005 donde se indicaba que el 96% de las personas con discapacidad en El Salvador no pasaban de secundaria. Entonces eso limita mucho la oferta de empleo que se puede ofrecer. Y es ahí donde teníamos dificultades para llenar esos plazos, esas vacantes, esa necesidad, esa proporción. Y en consecuencia, pues las empresas asumían
pagar la multa que en aquel momento era de $57.14 por cada persona que no tuvieras. Ahora pasamos a una multa que va desde 7 a 9 salarios mínimos. Estamos hablando un poco más de $3,000 por cada persona que no tengamos. Nada despreciable para la operación de una empresa y bueno, evidentemente de lo que nos comentas, a mayor tamaño de la nómina, de la planilla de la empresa, pues entonces también sería mayor la exposición de acuerdo a lo que nos comentas de obligaciones derivadas de esta ley. Sí, claro. Una pregunta muy frecuente es, mire, yo no tengo 20 trabajadores porque tengo diferentes centros de trabajo distribuidos en todo el país. No, la ley me indica que va a ser mi planilla general. De ahí voy a tener que sacar la proporción, aunque en cada centro de trabajo tenga menos de 20 trabajadores. Ser trabajadores permanentes, porque otra de las preguntas que nos hacen muy frecuente es, mire, ¿puedo contratar a un outsourcing y que me provea personas con discapacidad? Y la respuesta es no, tienen que estar en la planilla de la empresa. Lo único variable que ha venido, o novedoso que ha venido a implementar esta ley, es que en el caso que yo no encuentre vacantes, que yo solicite al ministerio que me provean de personas con discapacidad y no encuentre, puedo solicitar una carta de exoneración al Ministerio de Trabajo. Esa carta de exoneración, pues, me va a evitar una multa, pero me va a imponer una obligación, y es la de proveer al Ministerio de Educación una beca o un monto de un salario mínimo, que son $365, como beca para las personas con discapacidad, para que puedan, pues, estudiar y superarse. Suponemos entonces, Jaime, que bueno, de lo que nos comentas de esta ley, habría que revisar o hacer ajustes en los procesos de reclutamiento y selección por parte de las empresas para asegurarse del cumplimiento de esta norma y eventualmente también al momento de que existieran terminaciones, salidas de la organización, porque pues estaría acá una población que estaría siendo protegida por esta ley. Sí, de hecho, la ley contempla de que yo tengo como patrono que demostrar que la terminación de la relación de trabajo de una persona con discapacidad no es a razón o motivo de su discapacidad. Entonces, esto sí va a venir a complicar un poco la forma en cómo se venían haciendo los despidos en El Salvador, y va a ser un tema a tomar en cuenta a partir de enero del 2023. Muy bien, Jaime. Y bueno, pasando, tal vez tratando de completar el tema que en la previa comentábamos, vimos ayer en la alerta laboral de BDS y en nuestras redes sociales que pues, tomó por sorpresa a muchas de las empresas en El Salvador la aprobación de este asueto, digámoslo así, de última hora para esta semana. Si nos Sí. cuentas recomendaciones a las preguntas que se están generando por parte de las empresas. Sí, de hecho, fue el teléfono no paró de sonar a las 5:30 en adelante. Una de los temas puntuales es, mire, primero si era cierto, y sí, es cierto, el 16 pues va a ser un día de asueto y nos vamos a regir por las normas de cualquier día de asueto que contemple el Código de Trabajo. Si nosotros vamos a laborar ese día de asueto, tenemos que pagarlo con el recargo respectivo. La ley contempla que ese recargo es del 100% del salario. Entonces, sí tengamos presente de que las personas que laboren el viernes 16 van a tener que recibir su recargo. La misma ley contempla ciertos tipos de trabajadores que están exentos de esa carga. Y, por ejemplo, son aquellos trabajadores que deben salario por comisión, no les aplica ese capítulo de los días de asueto en El Salvador. Entonces, bueno, si su empresa tiene dudas para este asueto entonces de esta semana en El Salvador, pues el equipo local está a disposición de ayudarle con esta y cualquier otra pregunta que pueda tener localmente en El Salvador. Muchas gracias, Jaime, por este resumen. Estoy para servirte. Y aprovechando, vamos a tocar el tema en este mes, al finales de este mes, en un seminario de la Ley de Protección del Adulto Mayor, que pues por temas de tiempo no me puedo extender mucho. La Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley Crecer Juntos, que son obligaciones del 2023 que van a cambiar mucho en El Salvador.
Importante evento, Jaime, gracias. Y bueno, regresamos acá a la parte regional y tenemos a Javier Suárez de la Oficina de República Dominicana. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Primero que nada, felicitar a los compañeros de Centroamérica este 15 de septiembre que celebran su independencia, que es un día, vamos a decir, pero sí. Gracias, Javier. Pues, hombre, te hemos visto muy activo en varios medios de comunicación con todo este tema pues que ha generado revuelo, interés en Dominicana, que es el cambio, la modificación a la regulación sobre pues el tema de las trabajadoras domésticas, que, bueno, te comento así a nivel interno, pues en Costa Rica eso fue modificado por una acción de inconstitucionalidad que alegaba se trataba de forma discriminatoria, de forma diferenciada a los trabajadores domésticos de un trabajador ordinario. Su jornada era mayor, era de hasta 12 horas, a diferencia de un trabajador ordinario de 8 horas. El tema de las vacaciones se trataba distinto, el tema de los descansos. En fin, se estandarizó sus derechos y veo que algo así es lo que está ocurriendo entonces en Dominicana y está generando muchas preguntas. Sí, así es. El Ministerio de Trabajo dictó vamos a decir, tres normativas de tres entes diferentes. Primero, una resolución regulatoria del aspecto laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Luego, un establecimiento de un salario mínimo por parte del Comité Nacional de Salario. Y luego, un establecimiento de un plan piloto por parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esto ha traído muchísimos revuelos, muchísimos comentarios por parte de los empleadores, de los mismos trabajadores, y ahí vamos a decir incertidumbre, porque estas tres resoluciones van a empezar a aplicarse en 90 días. Pero, tal como pasó en Costa Rica, es un cambio total. El Ministerio de Trabajo ha abordado, vamos a decir, las funciones que tiene de regular el mercado laboral, pues hizo una consulta pública a partir de marzo y el día 1 de septiembre fueron publicadas con la presencia del presidente de la República estas tres resoluciones que cambian radicalmente, vamos a decir, la organización del trabajo doméstico. En principio, estos trabajadores no tenían horario, tal como tú decías, ustedes tenían un horario de 12 horas, nosotros en República Dominicana no teníamos horario, simplemente un descanso entre ambas jornadas de 9 horas. También en relación a las vacaciones eran distintas y fueron derechos que les fueron otorgados luego en el año 1997, o sea, 5 años después de haberse promulgado el Código de Trabajo. O sea, hace 25 años fue que se le otorgaron estos derechos y el Ministerio de Trabajo y los demás lo que hicieron fue aplicar el convenio de manera directa e inmediata como manda la Constitución. O sea, lo que había faltado era una falta de voluntad política de hacerlo, porque teníamos el convenio ratificado y en fuerza, el convenio 189 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos de la Organización Internacional de Trabajo, estaba ratificado desde el 2015. Entonces, con esta resolución que dictó el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional del Salario y el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se le vienen a salvaguardar muchísimos derechos que antes no tenían, en relación, por ejemplo, al salario de Navidad, a las vacaciones, al salario mínimo, que no lo tenían establecido. Es la primera vez que el sector de trabajadores domésticos, que en República Dominicana agrupa casi a 250,000 trabajadores, pues tiene un salario mínimo establecido. También en cuanto a seguridad social, que no tenían protección, va incluso hasta tener protección de seguridad social. O sea, van a poder ir a cualquier emergencia como cualquier otro trabajador, como cualquier otro ciudadano dominicano, sin tener que pagar, vamos a decir, diferencias. También van a tener pensiones por sobrevivencia, van a tener a sus familiares cubiertos también en la seguridad social y accidentes de trabajo. O sea, es un plan piloto que se ha creado de la seguridad social y va a entrar en vigencia a principios de diciembre. Javier, y bueno, supongo que ocurre de manera similar porque nos pasa en otros países, pero ante este cambio en la legislación que regula entonces el tema del trabajo doméstico,
se vuelve indispensable, importante, pues documentar a través de un contrato sencillo, si tiene usted un trabajador, trabajadora doméstica, dado que, bueno, precisamente se le reconocen de mayor amplitud una serie de derechos, de beneficios que tendría que estar ahí documentado. Así es, Alejandro. Vamos a tener que hacer contratos para regular estas relaciones laborales entre empleador y trabajador, y vamos a tener que estipular en este contrato todas y cada una de las obligaciones de ambas partes y los derechos de los mismos. Por ejemplo, vamos a tener que poner el horario de trabajo, dónde se va a realizar ese trabajo, qué trabajo se van a realizar, condiciones, por ejemplo, para la terminación del contrato de trabajo, y un sinnúmero de obligaciones más que hay que hacer. Y luego de que hagamos este contrato y esté firmado, también vamos a tener que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Es decir, vamos a tener que llevarlo o se va a subir a una plataforma digital donde ahí se va a hacer el registro. Esto es un registro obligatorio. Aunque usted no haga el contrato por escrito, que es lo ideal para que todo quede claro, evidentemente va a tener que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. O sea que es una obligación que se le impone a los empleadores de tenerlo y también tenerlo registrado en el sistema de seguridad social, que nosotros recomendamos totalmente hacerlo, porque esto cubre muchísimas cuestiones que antes debía de cubrir el empleador. Por ejemplo, antes un trabajador doméstico tenía una licencia y no era cubierta por el empleador, ahora va a ser cubierta por el subsidio de enfermedad común. De acuerdo, entonces, Javier, importante para todos los que nos acompañan, ha habido un cambio importante en la regulación de la relación laboral con trabajadores, trabajadoras domésticas en República Dominicana, y a partir de ahí, pues importante revisar cómo se está documentando y desarrollando este tipo de relaciones. Suele haber preguntas sobre estos temas a las áreas de recursos humanos, jefaturas, ¿verdad? De cuáles son las nuevas obligaciones. Si su empresa necesita apoyo, asistencia, por lo menos con la guía básica de qué es lo que cambia y cómo puedo estar conforme a esta nueva legislación. De igual manera, el equipo de República Dominicana, a través de Javier, está a total disposición de brindar este apoyo. Así es, aquí estamos prestos para servirle porque, como tú decías, evidentemente esto es algo que permea la sociedad dominicana al completo, y las preguntas salen de los lugares menos esperados, y en el lugar de trabajo es donde más se comenta esta situación. Me salté a Jaime con la pregunta, Javier, pero no quiero pasarlo contigo. Quiet quitting en Dominicana, tenemos algunos síntomas del tema, preguntas de empresas. ¿Cómo está el panorama? Sí, fíjate, en Dominicana al parecer se está dando, ya se están dando ciertos casos de quiet quitting, porque hay trabajadores que, por ejemplo, están llevando las licencias que le dan a los psicólogos, pero siguen trabajando. O sea, es como una forma de decir, yo estoy aquí, pero no estoy al 100%, búsquenme la vuelta de cómo es que vamos a hacer esto. Y sí, evidentemente se ha dado sobre todo con estas cuestiones del teletrabajo. Ya la gente prácticamente no quiere volver a las empresas, y ahí está la diferencia. Uno decía, bueno, el estar en el trabajo y tener una vigilancia constante realmente hace trabajar más. Bueno, pues al parecer sí, porque esas personas que están en teletrabajo y no quieren volver, no están dando el 100%, y se están dando fenómenos donde trabajadores mandan licencia, donde no responden a tiempo los correos electrónicos, en las llamadas hacen parecer que el internet no le funciona, y un sinnúmero de casos que se están dando, y la consultoría ha venido por ese sentido. Así que sí, que nosotros somos parte, vamos a decir, no tan activa, pero sí activa de ese fenómeno que está, vamos a decir, surgiendo, y las preguntas están haciendo notar. Gracias, Javier, como siempre, por tu participación en este Radar Laboral. Sí. Que estés muy bien. Y Sí. cruzando el Caribe, nos vamos hacia Guatemala, donde nuestro compañero Marco Cruz nos acompaña. Y bueno, básicamente tenemos un tema, Marco, que creo que es compartido acá localmente con Costa Rica. Te comento, recientemente, la semana pasada, se comunicó que por primera vez un empleador que contrate trabajadores de medio tiempo, de tiempo parcial,
puede reportar a la Seguridad Social el salario realmente percibido por esa persona y no un monto usualmente superior que le conocemos como la base mínima imponible, y pues encarecía, digamos, el costo operativo de las nóminas, de las planillas. Entendemos que algo similar tenemos por Guatemala ocurriendo en estos días. ¿Qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Sí, es correcto. Actualmente, pues, se realizaron estas aprobaciones, esta autorización por parte de la Junta Directiva del Seguro Social, en donde permiten y para dignificar el empleo a tiempo parcial, que se le dé la validez a la cotización de las cuotas de seguridad social para los trabajadores que están a tiempo parcial. Es decir, ahorita, como lo mencionabas, muchos empleadores que tenían contratados a trabajadores bajo esta nueva modalidad del trabajo a tiempo parcial, lo que hacían para no tener desprotegidos a sus trabajadores era reportar un salario que por lo menos fuera el salario mínimo mensual para las actividades no agrícolas y que con esto los trabajadores tuvieran cobertura, pero realmente se estaba perdiendo la esencia del trabajo a tiempo parcial, que es el que permite reportar un salario inferior al mínimo. En ese sentido, ahora pues ya se aprobó este reglamento, aún no ha sido publicado, es decir, asumo que todavía el Seguro Social está afinando algunos detalles de forma de este reglamento y ya en los próximos días tendría que estarse publicando. Es decir, esto consideramos que es algo muy importante, era algo que a pesar de tener validez el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, no estaba regulado. Entonces creo que había cierta laguna conforme a la contratación bajo esta modalidad. Sin embargo, esto, como les reitero, va a ser muy importante para este tipo de contrataciones, para la inversión en Guatemala y tener este tipo de modalidad a tiempo parcial para que muchos empleadores pues también den este tipo de oportunidades a más personas. ¿Existe, Marco, algún punto en específico que deban tener en mente las empresas que decidan aplicar, optar por esta nueva posibilidad que brinda la legislación? De estos ejemplos que nos decías, si yo tengo trabajadores a tiempo parcial, medio tiempo, y los estaba reportando por un salario mínimo, y ahora resulta que los puedo reportar por su salario real, de acuerdo al tiempo parcial que laboran, ¿puedo hacer el cambio automáticamente o hay algún cuidado que debería tener para evitar afectar derechos adquiridos, reportes a la Seguridad Social? Exacto, sí, en Guatemala, como lo hemos mencionado ya en otros eventos como este, sí existe la posibilidad de alterar las condiciones de forma permanente. Esto a través de la suscripción de acuerdos expresos o bien puede ser también a través de una modificación del contrato individual de trabajo. Esto para reportar el salario que realmente devengan los trabajadores por el tiempo que prestan sus servicios. Es decir, no puedes tú reconocerle o no sería, pues, respetando el principio de igualdad, pagarle la misma cantidad a una persona que únicamente presta sus servicios durante 4 horas al día, lo mismo que una persona que trabaja las 8 horas diarias. Entonces, ese tipo de modificaciones sí es posible, sin embargo, en primer lugar debe existir un acuerdo expreso entre las partes. Si no tenemos este acuerdo expreso, no recomendamos que se haga la modificación de forma voluntaria por el patrono, toda vez que podría repercutir en alguna reclamación por parte del trabajador, aduciendo un despido indirecto. Pero sí es posible, incluso pues ahora con esta nuevo reglamento por parte del Seguro Social, básicamente la recomendación es que las contrataciones que se hagan de ahora en adelante ya puedan ser bajo el esquema que realmente busca el trabajo a tiempo parcial. Excelente, Marco. Y bueno, también para aprovechar el tema de fondo del día de hoy, Guatemala, quiet quitting, renuncia silenciosa. ¿Hemos tenido casos, clientes que preguntan o se preocupan por este tema? Sí, mira, en Guatemala creo que tal vez la denominación ahora
se ha cambiado, pero sí hemos tenido un repunte, podríamos decir, en este tipo de consultas, pero que básicamente en Guatemala se le ha denominado como un bajo desempeño. Y yo creo que es una figura similar o tiene las mismas bases que este quiet quitting, en virtud que el patrono siempre se consulta, mira, tengo a este grupo de vendedores y dentro de este grupo de vendedores hay 3 que realmente no están produciendo nada. Entonces, puedo despedirlos por este bajo desempeño. En Guatemala, dentro de las causas justas de despido sin responsabilidad patronal, no tenemos contemplado el bajo desempeño. Sin embargo, es posible hacer este tipo de adecuaciones en los contratos individuales de trabajo. Es decir, yo puedo incluir dentro de este documento que una de las causas justas de despido será un bajo desempeño durante, por darte un ejemplo, 2 o 3 meses consecutivos en donde el trabajador no alcance ni siquiera el 75% de las metas propuestas. Entonces, podemos hacer ese tipo de adecuaciones a los contratos individuales de trabajo para evitar que este bajo desempeño también afecte el giro normal de la entidad. Muchísimas gracias, Marco, por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día y estamos a la orden. Gracias. Y bueno, desde el punto de vista también de Costa Rica, quisiéramos referirnos al tema que nos introducía Ingrid al inicio. Pues bueno, quiet quitting, en el caso de BDS, nuestra herramienta de BDS Hub nos permite llevar un monitoreo de las preguntas frecuentes, preguntas comunes que los clientes realizan. Y en parte lo que hemos podido percibir es que al inicio de la pandemia, con el uso intensivo del teletrabajo, los temas de consulta muy frecuente tenían que ver, pues casualmente, con este tema de burnout, con el tema de depresión, con altas cargas de trabajo, precisamente ante probablemente una falta de definición sobre cómo trabajar las cargas de trabajo que se estaban generando en ese momento. Y a partir de ese acomodo hacia la nueva forma de trabajo, pues ahora pareciera que estamos migrando hacia el polo opuesto de lo que sería el tema de carga laboral. Es un grupo de trabajadores no siempre interesados en que la relación laboral termine, pero sí en marcar límites claros a el tema de su carga de trabajo, su ritmo de trabajo, sus tiempos de descanso y hasta qué punto esa frase que pues, se ha usado por años de dar la milla extra, pues hasta qué punto eso es razonable o es algo que voy a aceptar o adaptar como parte de mi contrato de trabajo. De manera que probablemente las cosas en el transcurso del tiempo lleguen de nuevo a un punto de equilibrio, esperamos que pronto, y mientras esto ocurre, pues bueno, en Costa Rica, similar a como ocurre en Guatemala, no tenemos el tema del bajo desempeño específicamente denominado como una falta grave al contrato de trabajo dentro del artículo 81 de nuestro código. Sin embargo, sí podríamos a través de amonestaciones previas y eventualmente de un proceso de seguimiento, de guía, de acompañamiento, de planes de mejora que las empresas implementan en casos de bajo desempeño, pues poder demostrar que existe un bajo o nulo interés por parte de un trabajador o trabajadora de cumplir con sus obligaciones. Y a partir de ahí, pues como suele ser la recomendación en BDS, es la adecuada documentación de estos casos, dado que pues bueno, nuestros compañeros de litigio no nos dejan mentir en este caso, suele ser en Costa Rica pues uno de los casos más difíciles de defender, temas de despidos pues sin responsabilidad patronal fundamentados en un bajo desempeño. Las métricas, los indicadores que se requieren para poder defender un caso de estos no siempre pues son los más adecuados. Y pues bueno, con todos estos temas cerramos y reiteramos, está el equipo de BDS a disposición y pasamos ahora a nuestra sección de BDS Informa. Pues bueno, esta sección nueva en nuestro programa de Radar Laboral básicamente cuenta
con la presencia de nuestra compañera Nancy Mena, a quien bueno, ya tuvimos en la primera sección, y aprovecho para saludar, no había saludado a Nancy el día de hoy. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, don Alejandro, y qué gusto poder compartir con ustedes una vez más. Gracias, Nancy. Y bueno, creo que ya nos estás acostumbrando a buenas noticias, bonitas sorpresas, desde el punto de vista de nuevos servicios, nuevas funciones de pues bueno, los sistemas que BDS desarrolla para sus clientes. Y entendemos que hoy no va a ser la excepción. Tenemos pues varios puntos en agenda. Básicamente, acá dentro de los primeros que podríamos mencionar, está la herramienta de diagnósticos que, bueno, se está en proceso de regionalización. Va a haber cobertura en los 7 países. Y si nos comentas en qué consisten los diagnósticos de BDS. Claro, los BDS autodiagnósticos es una herramienta que hemos desarrollado de manera interdisciplinaria acá en BDS. Tanto el equipo de plataforma como el equipo de asesoría legal ha colaborado estrechamente para poder desarrollar este producto que estamos ofreciendo, con el cual las personas pueden en pocos minutos tener la posibilidad de conocer el estado de cumplimiento de su empresa o de su organización en términos de la normativa laboral. Habíamos comentado en la ocasión anterior que esta herramienta la tenemos disponible ya en Costa Rica y de hecho con bastante éxito hemos comenzado a ofrecerla y algunos clientes ya han tomado parte de ella y estamos comenzando a tener esta data tan valiosa que habíamos dicho que podíamos generar a partir de esta herramienta. Y como usted bien lo dice, también estamos trabajando muy fuerte para poder desarrollar la herramienta para el resto de los países de la región donde BDS tiene sus oficinas y pues estamos iniciando con el Panamá y próximamente nos estaremos desarrollando también la herramienta para el resto de los países. Entonces, ese es un proyecto que comenzó acá y hemos tenido una retroalimentación muy positiva y por eso hemos decidido ampliarlo al resto de los países para que también tengan la oportunidad de conocer de cerca y muy fácilmente cuál es el estado actual de su empresa y que de esta manera puedan tomar decisiones informadas. Excelente, Nancy. Y bueno, si su empresa es cliente de asesoría permanente, de paquetes de horas de BDS y aún no cuenta con los autodiagnósticos de BDS, contacte al socio a cargo de su empresa y pues con gusto estaremos haciendo la activación de las licencias requeridas para aplicar este importante recurso. Y creo que como segunda nota del día, Nancy, tenemos una bonita sorpresa para clientes relacionado a temas de contenido, una nueva forma de estar en contacto con temas laborales, temas regionales, temas de actualidad y también donde vamos a incorporar contenido del área de recursos humanos y de nuestras compañeras del área de a priori derecho corporativo. Correcto, estamos haciendo el relanzamiento oficial de la herramienta BDS Hub, el cual pues le ofrece a los clientes la posibilidad, como usted lo indica, de poder accesar a numerosos artículos de contenido relevante en esas áreas. Entonces, esta herramienta pues le permite tener la posibilidad de consultar desde su ordenador, desde el celular, los temas laborales que están en auge en estos momentos, hacer consultas sobre diversas prácticas que se dan a lo interno y que generan dudas y asimismo tener la oportunidad de estar siempre actualizado en todos los cambios que se dan en materia legal. Entonces, desde ya les invitamos a interesarse por tomar parte de esta herramienta, quienes ya tienen su usuario o quienes desean activarlo, asimismo nuestros compañeros de plataforma les pueden ayudar con eso y pues ojalá que comiencen a explorarlo porque hemos trabajado muy fuerte para tener un contenido actualizado, para constantemente brindar nuevas secciones y para mencionar algunas de ellas puede encontrar por ejemplo modelos de documentos que se pueden descargar tales como políticas, contratos, cartas. Entonces tienen la posibilidad de descargarlo de una manera sencilla y este formato es editable, entonces ustedes pueden poner los datos que necesiten y ya utilizar estos documentos. Asimismo tenemos normativa relevante, sentencias resumidas de jurisprudencia que aplica en ciertos escenarios y también estamos
constantemente compartiendo artículos de actualidad como el que nos ocupa el día de hoy sobre el Quiet Quitting y de otros temas que están sucediendo tanto en nuestro país como en los países de la región. Y creo que eso es algo también que quisiera destacar, y es el hecho que este contenido está dividido por países. Entonces, si usted es un cliente que tiene operaciones en Costa Rica, pues ingresa a esta sección, pero si tiene operaciones en otros países de nuestra región, pues también puede accesar a ellos, y con el contenido que hemos ido incorporando gracias a los socios regionales, pues entonces va a estar siempre actualizado en estas temáticas. Si su empresa tiene operaciones en alguno de los 7 países donde BDS tiene operaciones, no se la juegue, no busque información en fuentes no oficiales, no fidedignas, buscadores. En general, pues vamos a tener artículos, información que no está validada, puede que no esté actualizada. En BDS Hub usted puede encontrar información donde el equipo de BDS le garantiza está actualizada, se han hecho estudios pues profesionales, estudios de fondo, y es información realmente valiosa, esperamos sea de utilidad para todos ustedes. Y pues por último, una importante noticia que queremos compartir con todos ustedes: ya a partir de este mes, un nuevo canal de comunicación, de contacto con todos ustedes en temas legales se incorpora a toda nuestra plataforma digital BDS Podcast, que está disponible a través de la plataforma de Apple Music, así como Spotify, como BDS Podcast. Y pues bueno, la verdad ha sido un proceso bastante interesante de trabajar para todos ustedes, porque bueno, buscamos, como ha sido la nota en BDS, conversar sobre temas legales, laborales, en este caso incluso corporativos y de recursos humanos, pues en un lenguaje que no necesariamente sea técnico, en una forma que no sea aburrida. Queremos pues estar cerca de ustedes, de sus organizaciones y de los retos que profesionalmente se les presenta en el día a día. Y pues bueno, vimos que cada vez más personas consumen podcast en el vehículo, en la presa, en el tranque, en el tráfico, como le llamamos localmente en cada uno de los países en Latinoamérica. Y pues bueno, podemos aprovechar esos tiempos a través del contenido que BDS Podcast, como les comento, a partir de este mes comenzará a estar a disponibilidad de todos ustedes, con el compromiso de emitir un nuevo capítulo cada 15 días, de manera que agradecemos sus comentarios, su retroalimentación, temas que les interese que tratemos en el equipo de BDS Podcast, Apple Music y Spotify. Gracias entonces, Nancy, por este corte de noticias importantes de BDS Informa al día de hoy. Muchas gracias, don Alejandro. Como dicen, el conocimiento es poder, y pues les estamos ofreciendo con todas estas herramientas la posibilidad de tener un conocimiento actualizado y relevante. Entonces esperamos que se den la oportunidad de acercarse y conocer un poco más de todo lo que ofrece BDS Asesores. Gracias, y desde BDS, pues como siempre, agradecerles a todos ustedes, nuestros clientes y seguidores, que al final de cuentas son quienes nos motivan a desarrollar pues todas estas plataformas de servicio, de atención, de contacto con todos ustedes. De mi lado les saluda Alejandro Trejos, de la oficina de San José, Costa Rica. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en otro episodio de Radar Laboral. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega.